Ahí estamos. Bueno, avisen cualquier cosa si es que alguien se quiere conectar y no puede. Lo vamos admitiendo. Ya comparto. Bueno, como decía el profe, ahí ven todos ya la pantalla, ¿no? Calculo que sí. Sí. Bien. Como decía el profe, este módulo se llama Amenazas y Análisis de Vulnerabilidades. Es el módulo 4, no sé si va en orden o no. Es el cuarto que ustedes ven. Sí, es el cuarto. Sí, así es. Bien, perfecto. Bueno, en esta materia es más bien, vamos a ver muchos conceptos, muy teórica, ejemplos de las amenazas y vulnerabilidades, ¿sí? Eh, todos estos conceptos relacionados a todas las debilidades que pueden tener los sistemas informáticos. Y esas debilidades van a ser posiblemente ataques, pueden sufrir algunos ataques. Eh, bueno, la idea es de que ustedes puedan identificar vulnerabilidades o amenazas, ver cuáles serían las amenazas, entenderlo al concepto de vulnerabilidad, dónde se encuentra, qué sería un riesgo, ¿sí? Y hacer un análisis de evaluación de riesgos. Ya vamos a ver en los trabajos prácticos, vamos a ver, no sé si ustedes ya vieron concepto de activo en otro módulo. ¿Ya saben lo que es un activo o no? Me parece que no lo vimos. ¿Todavía no? Ah, bueno, ya veremos entonces que identifiquen cuáles son los activos y qué vulnerabilidades puede tener y todo eso. Estas serían más o menos las clases que tendríamos. Introducción en la clase 1, introducción a las amenazas cibernéticas. Clase 2, identificación y clasificación de vulnerabilidades. Clase 3, análisis de riesgo y evaluación de impacto. Y en la clase 4, metodología y herramientas de análisis de vulnerabilidades. Bueno, eh, primero vamos a ir con un concepto de vulnerabilidad. No sé si alguien se anima a dar una definición distinta por ahí. Esta definición que da en términos informáticos es una debilidad o un fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información. ¿Alguien puede dar otra definición o cómo lo entienden al término vulnerabilidad? Puede ser en términos informáticos o en otros términos, como para ver si lo entienden bien. Yo a la vulnerabilidad por lo menos la entiendo como una debilidad. Bien. ¿En términos informáticos o en cualquier término? Y en cualquier término, porque, o sea, una red que no tiene un buen sistema de protección contra alguna amenaza es vulnerable, es débil. eh, o sea, Bien, vendría a ser un sinónimo que uno lo puede usar también. Y bien, sí, también en lo personal también lo puede usar. O sea, en una casa uno puede decir, tengo una cerradura que es débil. ¿Por qué? Porque es de mala calidad, entonces no me protege. Viene uno, le empuja y ya entra a la casa. claro, muy bien Sinónimo. el ejemplo ahí. Sí.
Sí, una casa es un ejemplo muy, muy bueno para poner, porque uno se tiene que poner a pensar cuáles son las partes vulnerables para poder solucionar y de que no venga alguien a ver por dónde puede entrar, por ejemplo. Bueno, O yo sea, estoy sí, construyendo y a mí me ha pasado de que, bueno, que hice así un salón de 6x6 que le puse una chapa al frente, tiene perdón, una puerta así bien hecha de chapa, bien hecha con un herrero. Y la otra puerta que tiene es una puerta de esa de chapa común, pero bueno, el albañil sabía que era vulnerable, o sea, ha venido debe ser con un palo nomás y con algo y la han barreteado y claro, la han abierto porque es débil. claro. Bueno, Eso es lo justamente que... está bueno tu ejemplo, porque a mí me sucedió algo similar. En realidad, cuando yo también estaba construyendo, tenía una puerta, el único acceso que había era una puerta de hierro, y era un hierro bastante grueso, era de 14, o sea, tipo reja de cárcel más o menos, y era todo, y tenía incluso chapas soldadas, o sea, todo muy, muy segura, tenía 3 cerraduras, pero la vulnerabilidad no estaba en la puerta, o sea, si bien era de que no había nadie en la cuadra, no había ningún vecino, entonces la vulnerabilidad era que no había nadie que lo escuche, o sea, han venido con una masa y han golpeado la puerta tantas veces hasta que las cerraduras han cedido. Y eran 3 cerraduras, una abajo, en el medio y arriba. O sea, la puerta era segura, pero el barrio no era seguro. Entonces, era una vulnerabilidad. Y así, entonces uno tiene que pensar como ladrón después y pensar, a ver, ¿cómo puedo entrar yo a mi casa si fuera ladrón? Ah, por allá, por atrás, así, empezar a pensar así para tratar de solucionar esas debilidades. O sea, si yo no tengo reja y vengo con una piedra y rompo el vidrio, entro fácil. Y no, si no hay nadie, me roban todos. Entonces digo, bueno, le pongo una alarma para que por lo menos suene algo. Bueno, le pongo reja. Y si vienen con algo, bueno, le pongo tal cosa. Así, o sea, es como que hay que empezar a pensar. Igualmente en los sistemas informáticos, todo tipo de cuestiones. Pero siempre hay algo que se nos puede escapar. ¿Sí? Está bueno lo de la casa. Sí. Y bueno, a Lo de los dos nos ha pasado, mire. sí, Bueno, yo, ahora, ¿cómo lo hemos solucionado con los albañiles? De poner todo el material, o sea, esta bolsa de cemento, todo ahí, tapando la puerta, porque las veces anteriores estaba todo para los costados, entonces estaba liberado el camino. O sea, le empujaban la puerta y ya está, ya entraba. Y sacaban todo. bien. Bueno, está bien lo del el concepto de vulnerabilidad. O sea, un sistema es vulnerable, ¿sí? Cuando tiene una debilidad, algo que puede poner en riesgo. ¿Sí? Hay muchos tipos, ya vamos a ir viendo, de vulnerabilidades. Y una amenaza, dice el concepto, una amenaza es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un sistema de información. O sea que alguien que va pasando y mira ahí la puerta que está débil o mira el barrio que no hay nadie, esa persona es una amenaza, ¿sí? O sea, lo mismo pasa en los sistemas de informática. O sea, hay muchos tipos de vulnerabilidades, entonces podemos ver que alguien detecta algo que no, que es una debilidad, entonces esa es una potencial amenaza, Bueno, ¿sí? ¿sabe qué le ha pasado a una amiga mía? Mire, esto que le quede claro a la gente también, porque les puede pasar. Bueno, hablamos de debilidad, entonces esta gente aprovecha una debilidad. Hoy por hoy, todos tenemos alguna debilidad por las redes o por ver alguna película, ¿entendés? Por ejemplo, Netflix, lo que sea, ¿verdad? Bueno, a mi amiga, ¿qué le ha pasado? Que la hijita
insistía en que tenga Netflix porque no había pagado el abono, entonces ella buscaba cómo pagar. Entonces en Facebook le ha aparecido una cuenta con un número para que llame. Entonces ya ha agarrado, ha llamado, le han hecho ir al cajero, no sé qué, bueno, parece que ha generado un token y bueno, con ese token ya la gente ha entrado a su cuenta, le ha sacado el dinero en efectivo y ha sacado préstamos. O sea, a veces ocurre de que nos contactan a nosotros, a nuestras cuentas, hackean un celular así vía WhatsApp, y toman los contactos y siguen con las estafas, o sea, sí continúan con esa cadena de estafas y siguen vulnerando las redes de otras personas, pero en este caso han puesto una cuenta falsa con un número falso y la gente ha ido, esta chica y mucha gente también debe haber ido a contactarse con esa gente, o sea, ellos lo han buscado, no han sido buscados. Claro. Pasa también. Ya vamos a ver a dónde la podemos encuadrar a esa situación en los tipos de vulnerabilidades que hay. Claro, ¿Sí? porque uno busca, quizás nosotros busquemos un proveedor de alarmas, por ejemplo, una alarma, un sistema de alarma para nuestra casa, pero resulta que nos estamos metiendo en la boca del lobo. Quizás sean los mismos que son los que ingresan a las casas. Y sí, Ya tienen las cámaras de seguridad, saben los movimientos de los clientes y van y les roban. Puede pasar. sí, de hecho pasó muchas veces eso, de que el instalador de las cámaras tenía acceso a las cámaras justamente de la casa y bueno, salió en las noticias y bueno, esta persona, bueno, hacía otras cosas además. Claro, ve, ahí le ha pasado a esta gente, a mi amiga también le ha pasado con esto del proveedor de Netflix, para pagar Netflix, y bueno, la terminó estafando, y bueno, lamentablemente el banco, por más que esté asegurado, el banco nunca pierde, porque todas esas cosas están aseguradas, pero ¿qué pasa? Ellos no, ellos ganan el doble, ellos contentos cuando una persona le estafa, ¿por qué? Porque está asegurado ese préstamo. Y aunque no lo pague, pero lo mismo saben que ella lo va a pagar, obvio lo tiene que pagar porque si no queda la firma afectada, lo pagan. Pero no le quisieron reconocer porque, bueno, no, porque ella había ido al cajero a darle todas las claves a esta persona. Que Claro, también el banco podría haber dudado y decir, no, esta persona está mintiendo y se está haciendo pasar por una víctima, o sea, pero bueno, son claro, políticas eran políticas del banco, bueno, si ella ha ido al cajero y ha generado ese token y se lo ha dado, igual, porque siempre nos están mandando correos y todo de que no hay que dar claves. básicamente lo que ella hizo es, iba pasando una persona por el frente, un ladrón, le dio la llave de la casa, que entre y saque todo lo que quiera y se fue y no sabe ni quién es. O sea, eso es lo que hizo, Claro, básicamente. eso es lo que hizo ella, que en Claro, realidad, bueno, sí, bueno, pero bueno, sigue siendo un delito, constituye un delito, nada más que bueno, o sea, el banco, eso es el no sé, famoso cuento del tío, es un claro, engaño. claro, El sí, engaño, que es ese cuento del tío, ocurre, o sea, sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo, solo que va cambiando la modalidad, la excusa, la tecnología, pero es lo mismo. y sí. Y sí, lo que Justamente, pasa es que ante la necesidad de uno de pagar un servicio, de buscar esto, buscar lo otro, o sea, buscar cámaras de seguridad, termina cayendo en la boca del lobo. Lamentablemente hay gente con malas intenciones que está todo el tiempo pensando en eso. A mi claro, bueno, hermana, claro, a mi hermana le han pedido prestado plata y después ha cambiado de número ahí nomás al rato y ha dicho que le habían hackeado. Ella ha mentido que le habían hackeado la cuenta. ¿Entendés? O sea, y en realidad ella había pedido la plata. O sea, también eso hacen los conocidos. Uno cree que es un desconocido también igual. Con los conocidos también te hacen ese tipo de cosas. ¿Sí? es peligroso, hay que estar atento. Claro, Bueno, uno no sabe, no sé, uno no sabe en quién confiar ya. sí.
Bueno, vamos a continuar ahora con los tipos de vulnerabilidades. Y acá en alguno de esos vamos a ver que la podemos encuadrar a esa situación. Bueno, acá lo divide en ambiental y ambiental física, ¿sí? Está relacionada con el ambiente físico donde se encuentran los sistemas informáticos, ¿sí? El ambiente físico se refiere a, por ejemplo, supongamos que se instala un sistema informático donde están los servidores y, y no sé, tiene techo de chapa, los desagües no están siendo revisados y se tapa con hojas de los árboles, llueve, se inunda el desagüe, se taponea, entra agua adentro y le entra agua a los servidores, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que ver con una cuestión ambiental y física, o sea, un problema físico, nada de hacker, sino que ocurrió con eso, puede ocurrir un terremoto y el edificio no estaba apto para ese tipo de cuestión y, y le puede caer el techo encima al servidor y también queda inhabilitado y sin servicio. O sea, toda esa cuestión que puede ser ambiental, física. A ver, ahí está, están entrando. Bien. Este, eso afecta, o sea, es una cuestión de vulnerabilidad, ¿sí? La parte, hay otro tipo que es una económica y está relacionada con el uso de recursos, ¿sí? Los recursos necesarios para la provisión de materiales, recursos humanos, repuestos. Obviamente el que menos dinero tiene, menos equipamiento va a poder comprar, no los va a poder actualizar, no va a tener para pagar licencias, contratar gente especializada, capacitaciones, se le quema un disco o trabajar eh, con backup, con lo que sea, un sistema es vulnerable, o sea, una cuestión económica. Una pregunta, profe, ¿usted qué considera que puede haber sucedido? Hace poco ha habido un reseteo o ha ocurrido, digamos, un suceso en varios países en el mundo, en empresas, de aerolíneas y un montón de otras tipos de empresas por actualizaciones de Windows, decían. En ese Sí, caso, ha ocurrido porque sí estaban actualizados o porque no o alguien ha ingresado y ha vulnerado esos sistemas. Porque había un meme de que, bueno, que la Argentina no le había sucedido eso gracias a que no se actualizaba Windows acá en Argentina. Pues lo tal que más cual, se hace es por piratear. fin, por fin Y acá, una que salió bien. por ejemplo, yo sé que en Brasil el gobierno ha capacitado mucho a la gente para que toda la administración pública tenga Linux. En cambio acá no se ha capacitado eso, sino que más que se ha fomentado el hackeo y el craqueo de Windows. Claro, Eso es bueno, lo que yo veo en todo. en ese sentido fue la excepción, una de las excepciones, digamos, porque a veces ocurre que al actualizar Windows, pero no era cualquier versión de Windows, ¿sí? Era más bien una empresarial, eh, había Fue un- intencional, o sea, no, era que con la actualización venía incluida ese sí, reseteo de las empresas, no sé. sí, ese problema venía con la actualización. Justamente en la Argentina no pasó nada grave, salvo algunas empresas que pagan por ese servicio justamente de protección,
no recuerdo bien cuáles eran las empresas, pero... Claro, porque uno a veces dice por economía es vulnerable, ¿sí? Pero en este Sí, caso, o sea, los que más plata le han puesto a Microsoft para tener esas actualizaciones son los que más perjudicados se han visto. sí, sí, bueno, puede ocurrir también. Es Es lo como con mismo una que casa, como cada con vez una que casa. iban actualizando Windows, aparecían nuevos virus y aparecían también nuevos antivirus con el sello Windows. O sea, era como sospechoso. O sea, justo esos antivirus contrarrestaban los efectos de los virus nuevos que salían. Sí, Era como sí. raro, era como sospechoso. Yo ya lo veía como sospechoso, no sé. No, sí, ese fue un problema de Windows, de una actualización de Windows. Sí, pero no es a la versión común, digamos, de Windows. O sea, no es, es un paquete que se paga aparte. Claro, claro, sí, sí entiendo. Por ejemplo, yo tengo Windows original en la notebook. Vino así con la notebook. Yo la compré, ya venía con Windows y se actualiza y no tiene ningún problema. Pero mi versión de Windows no incluía esas actualizaciones. ¿Sí? De todas formas, o sea, a veces las actualizaciones puede ser que tengan algún tipo de falla. Por eso, a veces se hacen, por ejemplo, supongamos en un servidor, viene una actualización nueva, hay que hacerlo en un servidor de prueba y recién implementarlo a la actualización en el servidor que está funcionando, el primario, ¿sí? Es como que primero habría que eh, corroborar que esté funcionando bien esa actualización. Eso es lo ideal. Justamente hay que tener plata para tener servidores de prueba. Y eso no todos lo tienen, porque ya es un gasto económico comprar un servidor y tener uno de prueba para estar probando, ya es un esfuerzo económico doble, digamos. O sea que todo hay que tener por doble, más o menos. Por ejemplo, un access point, ¿sí? Hay marcas que llega una determinada fecha y pasa a ser obsoleto, no tiene más actualización de firmware, ¿sí? Siguen funcionando, pero ya no son actualizables. Y entonces, ¿yo qué debería hacer? Sacar ese access point y poner otro, para que sea, para estar, digamos, al día con las actualizaciones, ¿sí? Y esa es una parte económica, esa es una vulnerabilidad económica. Bueno, en cualquier red hay equipos que se vencen, no tienen más soporte. Siguen funcionando, ¿no? Pero bueno, dejan de recibir soporte de firmware. Socioeducativa, la vulnerabilidad está relacionada al comportamiento de los usuarios, ¿sí? Como un uso incorrecto de sistemas informáticos. Y ahí podría ir, ¿sí? Porque es una cuestión de educación en cuanto a ciberseguridad. Entonces, yo si no conozco los sistemas informáticos, si no conozco una ciberseguridad básica, soy muy vulnerable a cualquier ataque, a los hackeos, a los engaños, ¿sí? Y así me roban WhatsApp, me pueden robar Facebook, el correo electrónico. Entonces, a que me roben las cuentas del banco, a que me entregar el token a cualquiera, pero es por una falta de educación. Y la sociedad en general está muy vulnerable a esa cuestión, pero yo diría que extremadamente vulnerable. Eh, Este fin de semana que ha pasado o el anterior, bueno, me comenta una chica del trabajo de que un conocido de ella le roban el celular. No sé cómo es que, era un iPhone, no sé cómo es que logran
digamos, ¿Por qué? desbloquearlo con el patrón, no sé. Pero parece que todas sus cuentas él las ingresaba automáticamente, ¿sí? O sea, no le pedían las apps, la clave, ingresar o activar con alguna acción o el ingreso a esa app con reconocimiento facial o con huella. Entonces, digamos como que estaban ahí las claves todas. Entonces dice que han ingresado a su cuenta de Mercado Pago, tenía más de 1 millón de pesos y además han sacado préstamos. Y bueno, el celular tampoco ha aparecido. O sea, ¿por qué? Por tener abiertas las apps, o sea, tener las claves ahí abiertas. Claro. Bueno, esa es una cuestión. Es una cuestión esto de comportamiento, de lo que usted está hablando, de lo que es Claro, de educación, de digamos, educación. con respecto a la seguridad. Porque uno es Porque confiado, pero lamentablemente siempre va a haber alguien que va a querer justo, justamente una de lo que forma parte de la educación es de que la seguridad de los dispositivos móviles es que tratemos de tener activada la cuestión biométrica, o sea, huellas digitales, el ojo, el reconocimiento del rostro, o sea, más de una seguridad más allá de un patrón, justamente para darle tener como barreras de que no puedan acceder fácilmente a cualquier aplicación. El doble factor de autenticación, o sea, varias cosas como para poder frenar un ataque en el caso de un robo de un dispositivo. Incluso hay gente que no tiene ni siquiera patrón en el teléfono porque consideran de que la pareja no tiene que tener acceso, digamos, si es que le quiere pedir o lo que sea. Como que piensan que ponerle patrón es ocultarle algo a la pareja. Y en todo caso, enseñarle el patrón y listo. O sea, solucionado el problema. Porque si te roban el teléfono, ocurre el problema que entra a todo, básicamente. Hace poquito salió en las noticias de que hacían escaneo de iris y escaneo del ojo y daban 10.000 pesos ahí en Valle Viejo. Y la gente se escaneó el ojo, cobró los 10.000 pesos y después le entró la preocupación porque no sabían qué podían hacer con y el bueno, escáner. acá por Tucumán también creo que han andado, o sea, es una empresa seguramente a nivel mundial que anda buscando, que anda recolectando información y es para espiarnos, para hacer todo tipo de cosas, seguro, o sea, esa información es biométrica, es única, o sea, es como son como las huellas dactilares de una persona, entonces, Exactamente. ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si esta gente después termina vendiendo toda esa recopilación de datos, todo eso, lo termina vendiendo o termina siendo ellos mismos una organización criminal que se dedica a hackear cuentas bancarias, todo. Porque por ahora yo no sé si todos los celulares tienen el sistema de reconocimiento de iris, pero en un No futuro todos. sí. Por eso no todos, pero dentro de, qué sé yo, 10 años o menos de 10 años, ya todos los celulares, todos lo tengan. Entonces Claro, ya esa información ya está. Ya, por ejemplo, si uno ha ido a cobrar esos 10.000 pesos para que escaneen el iris, bueno, ese iris ya está en una base de datos. ¿Quién sabe de quién será? ¿Quién y sabe ellos, qué habrá hecho con esa base? claro, es verdad, o sea, podrían ser ellos los que hagan el uso de esa información o venderla como base de datos a otro que la utilice con malos fines, ya sea O para sea, crear cuentas, sacar cosas dar porque cuentas truchas de todo, sí. cuentas a nombre de esa persona del IRI y me hacer manejos y vaya a saber qué cosas que pueden llegar a hacer, que es infinito, o sea, se puede hacer de todo con esa información. Sí, es Y así. eso por falta de educación, o sea, hay una falta de educación social, digamos, acá con respecto a eso. Bueno, justamente la semana pasada
en una reunión, se aprobó en el Consejo Directivo de la Facultad un proyecto que presentamos para capacitación del personal de la facultad, o sea, personal docente y no docente, en una parte de ciberseguridad básica sería de cómo tienen que manejar los dispositivos de teléfono y de una computadora que tiene que ver con el correo electrónico, redes sociales, etcétera, digamos. Configuración básica, antivirus y todas las cuestiones. Cuando uno recibe un correo, identificar un phishing, etcétera, digamos, ¿sí? Para facultades. Se había presentado este proyecto a nivel UNCA para trabajar con un centro vecinal. Este proyecto fue aprobado, pero sin financiamiento. Por ahora se lo va a hacer en la facultad y más adelante nos expanderemos seguramente. Pero tiene que ver con eso, porque vimos todos los días, pero todos los días vemos así en el diario, uno entra a Infobae, a Lancaster, en algún lado, alguien está siendo estafado, le roban WhatsApp, lo estafan. En el mismo grupo de docentes o de gente que uno contacta, de conocidos, los estafan o les hackean el WhatsApp o alguna cosa. Entonces vimos como que había una necesidad de educar a la población, ya sea más que todo los mayores de edad, que son muy vulnerables. Justo me pongo a conversar con una señora que ya es jubilada de la universidad, una señora no docente, y ella me contaba de que a la amiga de ella, también jubilada, le hackearon WhatsApp y le pidieron prestada plata a las amigas de ella. Dos amigas le transfirieron 150.000 pesos al hacker. Entonces, una de estas amigas, bueno, va y le dice, le pregunta para qué, o sea, se la encuentra y le dice, no, dice, me hackea WhatsApp, yo no pedí plata. Y bueno, una de las amigas lo entendió, la otra amiga no lo entendió y se pelearon y le pide que le devuelva los 150.000 pesos ella. Y ella le dice, no, yo cobro la mínima, no me alcanza. O sea, están así, con ese problema. Entonces, bueno, hay que ver esa cuestión, incluso capacitar y tratar de que esa capacitación se expanda, o sea, se comente en las familias, porque así como uno lo ve que sucede allá, también internamente pueden ser nuestros abuelos, nuestros padres, tíos, primos, que no están relacionados con la informática, pero que la usan, y todos ellos son vulnerables, ¿sí? Entonces, a veces uno se capacita, se protege, pero se protege uno, que incluso no estamos 100% protegidos, pero tenemos que hacer llegar la información que ellos pueden llegar a necesitar. Entonces, esa parte de vulnerabilidad socioeducativa que en los sistemas informáticos la persona, el usuario, es el más vulnerable de un sistema, ¿sí? Eh, bien. El otro tipo de vulnerabilidad es institucional político, ¿sí? Está relacionado con la implementación de políticas de seguridad de la organización. ¿Qué creen que puede ser ese? A ver, institucional, política, tiene que ver ya con las medidas impuestas por dicha institución, pienso yo. O sea, Bien. generar claves para cada correo, porque por ejemplo, acá donde yo trabajo en la Defensoría, tenemos cada uno asignado un correo oficial y bueno, nos han dado por defecto una clave, pero bueno, esa clave yo por lo menos la he cambiado. Mis otras compañeras no la han cambiado y lo dejan abierto ahí el correo. Un día yo me acuerdo que había una feria que no he trabajado y sin querer he dejado abierto el correo y mi compañera de él le mandó de mi correo porque estaba abierto.
O sea, yo no le he dicho nada, pero no está bien. No está bien. Bueno, claro, las políticas de seguridad tienen que ver con esa cuestión. Por ejemplo, si hay correos institucionales, sugerir tipos de contraseñas que sean difíciles de adivinar, cerrar las cuentas de correo, cerrar la sesión, que las computadoras tengan contraseña para iniciar el sistema, Bueno, eh, yo que tenga, por por mi seguridad, y para que no me pase eso que me pasó con el correo, porque puede pasar, porque si yo no he estado trabajando en la feria, me decís, ¿por qué has dejado abierto el correo? Entonces, por ahí pueden ser exigentes con eso, digo, no, entonces yo cada vez que salgo a algún lado, cierro el correo, cierro la base de datos, y bueno, para que no, porque por cualquier cosa se van a sentar en la computadora, quiero ver tal cosa, y bueno, pasa, a veces crean cosas o borran cosas con la clave de uno, claro. y ese es el problema. Sí, en todo ¿Eh? caso, si esa computadora va a tener otro usuario, un usuario invitado, por ejemplo, se le otorga ciertos permisos como para que navegue en internet o algo así, Claro, no tenga permiso de escritura, no tenga permiso de instalación de software claro. y Claro, alguna por otra. ejemplo, yo no soy funcionaria, entonces no tengo permisos para firmar tal actuación, ¿sí? Claro, Pero sí para volver de la firma. Entonces, lo que otro ha firmado, puedo volverlo de la firma, borrarlo, cambiarlo, y ya ha pasado una mm, vuelta de que un muchacho ha cambiado una declaración, no sé bien cómo lo ha hecho, pero bueno, ha cambiado una declaración de dos víctimas y con eso decían que lo ha favorecido al imputado, que era un asesino, entonces el asesino le han dado la libertad porque él tenía prisión no, preventiva, le dan la miren, libertad y ni bien le dan la libertad, él se ha ido, no sabían dónde estaba, bueno, se armó un problema tremendo en el inicio sumario, después un juicio, ha sido enjuiciado, no ha ido a la cárcel, pero le han dado 3 años de prisión en suspenso, o sea que o sea, estaba inhabilitado para cubrir cargos públicos. Después el chico, bueno, mediante digamos, el asesino, digamos, mediante triangulaciones de antenas, han dado con el paradero de él, que estaba en Córdoba, porque justo la esposa estaba embarazada, entonces tenían otro hijo, entonces como que se tenían comunicación ellos y así han logrado claro, dar con el paradero de este chico, pero o sea, a mí me ha miren, quedado eso, o sea, siempre he sido así, yo muy celosa del tema de las claves, porque yo sé que si a uno le ponen una clave es por algo. Y bueno, yo veía cosas raras también, entonces, por eso yo me he ese, acostumbrado a esa es eso. una vulnerabilidad, ¿eh? Entonces, Claro, ¿ve? Entonces, eso es no una, solo hace vulnerable al sistema, sino que a la persona como usuaria la vuelve también vulnerable al punto tal de que este, yo estaba en mostrador, pero si hubiese estado adentro como instructora y quizás quedaba pegada yo también. claro, bueno, ahí hubo una Yo también, vulnerabilidad y hubo un ataque, o sea, había una amenaza y hubo un ataque. De alguna claro. forma hubo un ataque porque por falta de seguridad. Bueno, pero decían También, que el funcionario le había dado la clave, sí, toma, claro, no, no, las claves estudiala, no son, sé, porque no él no la son- podría haber cambiado, él como empleado no tiene acceso para firmar cosas o para sacar de la firma y para cambiar, ¿entendés? claro, Ahí no bueno, esos permisos no los tenía él, tenía que darle sí o sí a alguien la clave y el funcionario le ha dado. O sea, había una claro, complicidad también entre ellos. Entonces, por eso yo también, por ahí uno dice, ah, es un correo, no, por ahí mandan cosas mal. ¿Qué pasa si hubiesen mandado una foto de sacando, comiendo ahí en la oficina y llega otra persona que no le gusta eso y es superior a nosotros y después tengo el problema yo? claro. Entonces yo por eso decido cada vez que salgo, cierro todo, a mí no me molesta reiniciar todo, no me molesta, pero yo me cubro por eso, porque hay mucha gente malintencionada, hay Y mucha sí, gente que, como usted dice, pasa por la calle, y mira, a ver, puedo pasar por la ventana, por el ventanal, tiene una tapia baja, y bueno,
busca la forma. Así van caminando y abriendo las puertas de los autos, a ver si alguno se olvida la puerta abierta. Bueno, Sí, ahí las políticas de seguridad también tienen que ver con, por ejemplo, hacer backup, porque supongamos que se rompe un disco rígido y no hice backup, entonces es una política de seguridad de hacer backup. O el tema de las contraseñas, o qué ocurre si hay un incidente de algún incidente de ciberseguridad, o sea, así, o sea, hay que tener una política de ver qué se va a hacer en cada cosa, ¿sí? Cada situación. Bueno, sigamos. Una vulnerabilidad tecnológica relacionada a los sistemas informáticos en sí mismos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una vulnerabilidad de hardware firmware, que eso tiene que ver también con el equipamiento físico. Ustedes saben que no tan solo tenemos que actualizar el software del sistema operativo, sino también el software del firmware, sería que pertenece al hardware. Por ejemplo, si yo tengo un servidor, ese servidor tiene un firmware, la placa madre, y yo tengo que actualizarlo cada vez que hay una actualización para estar protegido contra alguna vulnerabilidad que tenga. Entonces, cada vez que hay una actualización, tengo que hacerlo. Si tengo un servidor, por ejemplo, un servidor de Wi-Fi, también. Los access points, también, ¿sí? Cada firmware que yo tenga, lo debería actualizar. Si tengo cámaras IP, también. O sea, todo lo que yo... ¿Vieron que el teléfono cada tanto necesita actualizar el firmware? Bueno, así. Eso me va a ayudar este, a proteger contra las amenazas que haya, ¿sí? Hay vulnerabilidades de software relacionadas a los sistemas y aplicaciones informáticos. Bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede ser, a ver, una vulnerabilidad de software? Bueno, software trucho, Windows trucho, Windows trucho o copias no, que no se nuevas actualiza Windows. versiones, o sea, que no se actualizan, por ahí, o sea, debería una nueva actualización ser superior a la otra, o sea, protegernos más. Claro. Pero bueno, o sea, yo por lo menos lo que es Windows ya cada vez le desconfío más y la gente también le desconfía cada vez más cada actualización, parece, es como que más, o hay muchas aplicaciones que yo noto que en vez de protegernos los datos, o sea, como que se van metiendo más en nuestra privacidad, o sea, porque piden permisos de cámara, permisos de micrófono, para entrar a la tarjeta de memoria, la memoria interna y esto, lo otro, o sea, todo, o sea, por suerte no ingresan a nuestro cuerpo porque, bueno, no pueden. Ahora, hay que estar Pero atento cuando uno instala una aplicación en un teléfono, justamente cuáles son esas condiciones de qué permisos va a bueno, pero tener ¿qué pasa? en cuanto a ¿Qué micrófono, pasa? cámara, ¿Qué contactos. pasa? La mayoría, por ejemplo, la mayoría de la gente que yo conozco, ¿qué tiene? Tiene WhatsApp, tiene Mercado Libre, Mercado Pago, alguna billetera virtual. Llámese Naranja X, Wallah, la que usted quiera. Pues esas cositas como que son muy, muy básicas, pero siempre están pidiendo esto del reconocimiento del rostro. A veces, yo más que por seguridad, yo a veces lo noto como que recopilan datos para después vendernos cosas, para espiarnos. Es más que, o sea, es como dicen, o sea, las baterías, la gente a veces se queja y dice, las baterías de los celulares no duran nada, y es que en realidad los celulares no se apagan, o sea, los micrófonos, las cámaras no se apagan nunca. O sea, uno está conversando de una cosa y de repente ya aparece una publicidad de esto y lo otro, o sea, y ya uno cae en la trampa y termina comprando.
O sea, nos venden los datos, así como recopilaban para hacer una gran base de datos de iris, también va recopilando nuestra voz, nuestras imágenes, porque las cámaras no se apagan nunca, y de O acuerdo, a sea, veces aparece hasta el ambiente en el donde andamos, sin decir una sola palabra, pero ya nos empiezan a aparecer cosas. Sí, buenas tardes. Noticias. Justamente con eso, puede ser también por el mismo el algoritmo del teléfono. Póngale si usted está buscando una heladera en tal lugar, póngale usted entra al Facebook y le van a salir muchos anuncios póngale de heladeras porque como que se va adecuando a lo que usted está buscando. Aunque sí también hay muchas veces de que uno con solo pensar un producto, al rato ya le aparece alguna publicidad de eso. bueno, a pensamiento no sé si tanto, pero sí por ejemplo, Instagram trae por defecto habilitado el micrófono, o sea, uno tiene que entrar a las opciones y deshabilitarlo para que no esté escuchando todo, ¿sí? Entonces, si uno lo deja habilitado, obviamente uno está hablando, me quiero comprar una zapatilla y después voy a tener publicidad de zapatilla, ¿sí? Eso ocurre. Después lo de Pero otros, si no uno... solo con Instagram, con todas las aplicaciones funcionan, Sí, es lo mismo, es lo sí. mismo. O Daba sea, un ejemplo, Instagram. todas esas Sí. actualizaciones, en vez de protegernos, nos hacen más vulnerables. Sí, daba un ejemplo con Instagram, pero sí, hay muchas aplicaciones que nos piden habilitar varias cosas ahí. Bueno, De y Mercado vulnerabilidad, Pago, Mercado Libre nos pide habilitar un montón de cosas. Si bien es cierto que es para protección, porque también a veces la app, la app permite asociar tarjetas de crédito. claro, Entonces, hay que y tener de cuidado. débito y la plata que tenés en Mercado Pago, entonces como que también intenta protegerte, pero también es una espía porque es así. O sea, venden nuestros datos, entran a nuestro celular y ya tienen todo, ya tienen las fotos, las capturas que nosotros hemos hecho de alguna cosa, qué sé yo, de un animalito, pero Sí. ya saben nuestros gustos, ¿me entiendes? Entonces ahí ya nos empiezan a ofrecer alimento para gato, alimento para caballo, qué sé yo, todo nos ofrecen. Y sí, bueno, vulnerabilidad de protocolos, dice relacionado con la estructura de los distintos protocolos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen formación de informática varios, ¿verdad? Y hay otros que no, o todos están dentro del área. A ver, Sí, creería que hay de todo un poco, ¿no? La verdad hay distintos perfiles. distintos perfiles. Por ejemplo, sobre el protocolo, uno podría, conocen el protocolo HTTP, ¿sí? Por ejemplo, HTTPS o HTTP es un protocolo. Acá tenemos la página de la facultad. Es un protocolo HTTPS, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? ¿Se conectó alguien? Ah, muy bien, Cristian. Ujú. A ver si... No, ya entró. Bueno, con los protocolos, por ejemplo, el HTTP es el que no tiene la encriptación y a veces hasta el nombre de usuario y la contraseña podía ir en la URL del sitio, o sea, eh, con ese el HTTPS viene a solucionar algunos problemas de encriptación, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver amenazas cibernéticas. Las amenazas se refieren a cualquier acción intencionada realizada por individuos o grupos con el objetivo de comprometer la confidencialidad
integridad o disponibilidad de sistemas, redes o datos electrónicos. Ahí está la tríada de los datos, ¿sí? De la seguridad. Ya lo vieron a eso, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Sí, sí, se habló de eso, profe. Bien, entonces amenaza es la que se refiere a eso, o sea que cualquier acción intencionada, ¿sí? Puede comprometer esa tríada. Y acá vemos la evolución de las amenazas cibernéticas. O sea, desde que esto empezó, hay como una evolución. Por ejemplo, en una fase inicial, las amenazas eran limitadas, ¿sí? Era más bien por curiosidad, empezaban a hacer virus, probaban en las universidades, les enseñaban a programar y empezaban a tratar de hacer virus comunes. No sé, en aquella época quizás los virus eran solamente para emitir algún sonido, para mandar un saludo, para así, hacían algún tipo de acción básica, ¿sí? Bueno, tampoco necesitaban hacer tanto porque no había la conexión o la disponibilidad que hay ahora. Pero era como una fase inicial, cuando empezó todo. Después hay una fase de explotación, o sea, mayor conectividad. Al haber más conectividad hay amenazas con un impacto financiero, porque ya todo está conectado, ¿sí? Ya las cuentas bancarias están conectadas, todo se maneja, el cajero automático está conectado, la red del banco está conectada en todo el mundo y así. Entonces, hay una fase de explotación ahí muy grande. Hay una fase de hacktivismo. Son grupos en búsqueda de anuncios políticos y sociales que actúan, digamos, en base vendría a ser como, es una palabra de activismo y hacker, digamos, como un Robin Hood, se podría ver ahí cibernético. No sé si conocen algún grupo o persona activista, hay unos famosos. El Anonymous. Anónimos, exactamente. O sea, es como un seudónimo porque no creo que sea la misma persona siempre. Claro, no sabemos, no se sabe, no sabemos si es una persona, si es un grupo, si es puede ser un grupo de 3, 5, no sé, que lo hacen con ese seudónimo, hacen actividades activistas. Hay una fase de cibercrimen avanzado, ¿sí? Ya son amenazas ya muy sofisticadas que buscan algún tipo de beneficio económico, ¿sí? Después hay una fase de ciberespionaje y guerra cibernética, y ahí ya tiene que ver con participación de estados, ya hay una guerra cibernética, incluso ahora en esta guerra entre Ucrania y Rusia, tratan de estar también buscando vulnerabilidades en los países, en los distintos países. Entre ellos se buscan vulnerabilidades para poder ver cómo atacarlo también por ese lugar y dejarlos inhabilitados con algún servicio. ¿Sí? Como ya todo está informatizado, o sea, hasta la energía eléctrica, ellos podrían tratar de ver cómo pueden llegar a entrar y cortarle la luz, por así decirlo, ¿no?
O sea, hackear todo el sistema, cualquier sistema que sea, lo buscan también por la parte informática, ¿sí? De hecho, hace poco salió una nota en Infobae sobre la cantidad de drones que pierde Ucrania, que son 10.000 drones por mes aproximadamente, y había una nota de que habían inventado, estaban ahí con una invención de un dron que no iba a necesitar la señal del GPS para moverse, que era muy importante porque Rusia estaba bloqueando o tratando de anular la parte de la señal de GPS, eh, y eso es a nivel informático para los drones, ¿sí? Entonces, hay una cuestión como que la informática también cuenta en ese momento. Está bueno lo del sistema del dron, que es todo con imágenes. Tienen que hacer primero un reconocimiento del terreno, guardar todo en una memoria, y después va el dron con la cámara tratando de hacer coincidir las imágenes para saber a dónde está. Entonces no necesita de ningún GPS. Y por mucho menos dinero pueden construir uno de esos. Eh, Hay una fase actual y futura, o sea, hay una evolución de las amenazas. Eh, en cuanto a lo futuro, tiene también, bueno, hay muchas cuestiones, cada vez se va complicando más, incluso el uso de la inteligencia artificial para la generación de virus, malware, lo que fuere, o sea, algún sistema informático que sirva para atacar o para generar amenazas, este, se está complejizando cada vez más. Entonces, esto es como que siempre va a estar en una evolución, ¿sí? Los tipos de amenazas, no sé en qué diapositiva voy ya, porque no me fijé. Esperen que acá... No, falta todavía. Los tipos de amenazas, tenemos malware, es un software malicioso que abarca una variedad de programas diseñados para infiltrarse en sistemas informáticos. Hay programas que uno debería tener instalado que son anti-malware, ¿sí? Ciertos malware, entonces hay que tener también ese tipo de protección. Ataques de red tienen por de una red, que creo que alguien dijo hace rato, puede ser, de, no sé si alguien... la idea es quitarle una de esa tríada, que es la disponibilidad, que de alguna forma pueden hacer un ataque a una red y generar una denegación de servicio. Ingeniería social es una técnica en la que los atacantes manipulan a las personas, que con todos los engaños y toda esa cuestión tiene que ver muchísimo la ingeniería social. Y hay gente que es muy hábil para el engaño, para manipular a las personas, porque generalmente manipulan con los intereses que tiene esa persona. Hace poco, y están saliendo siempre las noticias acá, alertaban sobre, creo que de Aguas del Valle, que del servicio de agua llamaban para ofrecerle un descuento del 50% o de que paguen menos por una tarifa social o una cuestión así. Y era un engaño, o sea, la persona se sentía interesada y le hackean WhatsApp, por ejemplo, con esa idea es.
o aquel que quiere comprar algo en un marketplace de Facebook o vender algo, también de alguna forma le hacen el engaño y lo terminan convenciendo de que hagan una videollamada y así. O sea, siempre hay una ingeniería social o lo investigan de cuáles son los intereses, lo llaman por teléfono. Hay muchos métodos. Eso está estudiado, o sea, psicológicamente, y buscan cómo atacarlo y normalmente las engañan a las personas, ¿sí? Puede ser una variedad, elegir un horario, etcétera, de todo. Por ingeniería social se le puede robar el correo electrónico a alguien, el WhatsApp, la red social, etcétera, ¿sí? Y mucha de esa información está en la red. Eh, Así, básicamente. Por eso es importante doble factor de autenticación, datos biométricos y esas cuestiones. ¿Por qué? Porque ponen como contraseña el nombre del perro, el nombre del gato, y resulta que ese nombre a veces lo publican en la red social y listo, yo averigüé, lo pongo y funciona. Fecha de nacimiento, ponen cuándo han cumplido, qué día, tantos años, listo, combinan y entran, y así. Entonces, de alguna forma le hacen alguna ingeniería social. Eh, Amenazas persistentes avanzadas, ¿sí? Son ya ataques coordinados dirigidos contra una empresa. Eh, ya cuando dirigen exclusivamente a una empresa, no a cualquier aleatorio, porque hay tipos de ataques que lo largan como ese, que mandan a todo el mundo y alguno cae, que tiene que pague, o el que se ha ganado $1.000.000 y que tiene que llenar no sé qué datos, y también alguno cae, bueno, así, que son, a todo el mundo largan eso, bueno, esto es dirigido contra una empresa específica. Este, o, y ahí es donde yo caigo, por ejemplo, ¿sí? Profe, se le está cortando el internet. ¿A mí? Uy, ¿será que no apagué? No, ¿qué pasó? A ver. Tengo baja señal. ¿Se corta por ahí? Sí, se te corta un poco los audios, Marce. Voy a cambiar de red. Vamos a ver. Vamos a conectar a otro más. Ahí. Ahí como estamos. Anda bastante bien. ¿Bien? Bueno. Bien, bien. Tenemos otro tipo de amenaza, los botnets. Son equipos infectados que ejecutan programas de manera automática, ya son bots, sería un robot. Vamos a avanzar, no sé qué hora es, ya me estamos medio atrasados. Vamos a ir más rapidito. El ransomware, creo que lo han escuchado ustedes. Es un tipo de malware que cifra los archivos, o sea, eso es la característica, que cifra los archivos o cifra el sistema de una víctima y exige un rescate, normalmente en una moneda electrónica como Bitcoin, para restaurar el acceso, que el año pasado le hicieron al sistema de PAMI y después los difunden en la dark web,
si es que no pagan el rescate, que le pedían algo así como $30.000, creo que pedían. Me parece. No recuerdo bien. El phishing, que es un método de ataque en el que los atacantes se hacen pasar por entidades legítimas para engañar a las víctimas. Por ejemplo, me llega un correo electrónico de Netflix que estoy atrasado con la cuota, por ejemplo. O de un estudio de abogados, de un estudio que quiere cobrarme, no sé, unas multas que tengo y de mi patente, por ejemplo, supongamos. Entonces yo quiero entrar a un link a ver de qué se trata y ahí es donde podría entrar, o sea, o del banco o así, que es un correo electrónico aparentemente correcto, pero si yo me pongo a ver de dónde viene, o veo que tiene errores, o la forma de expresarse, problemas que yo tengo que tratar Profe, de disculpe, pero se le corta mucho el audio. qué me está pidiendo, o si yo no espero nada, porque normalmente ningún correo, ningún... Marce, Marce, se te corta bastante el video. banco. Sigue hablando el profe. Bueno. Bien. El impacto, ¿esto sigo yo o sigues vos? No, vos sabés que se te corta bastante, Marce. Si querés, arranco yo y pegamos. Bueno, pérdida de datos con este impacto a la seguridad informática. Sí, largo yo entonces. ¿Ah? Bueno, dale. Bien, por supuesto que todo aquello que impacte, toda amenaza, todo ataque que recibimos, impacta de alguna manera en la seguridad. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Listo, genial. Una de ellas es la pérdida de los datos sensibles. ¿Cuáles son los datos sensibles? A ver. Yo te escucho bien. ¿Cuáles son datos personales? Bien, perfecto. Principalmente los datos personales y los datos financieros que tenemos. Hoy tenemos en un celular muchísima información de lo que estuvimos hablando durante todo el transcurso de esta tarde, en donde está almacenada información de nuestras tarjetas de crédito, que incluye los números, el nombre, el código de seguridad, vencimiento, los datos personales nuestros, hasta datos biométricos, están almacenados en los distintos dispositivos y lugares y hasta en la nube, que ni sabemos nosotros que están por ahí, o sabemos y no somos conscientes de lo que pasa. El hecho de perder estos datos que son sensibles implica para nosotros entonces consecuencias financieras y también legales. Financiera, últimamente hemos visto muchos casos en los cuales se ha tomado a una billetera electrónica cualquiera, y en el caso de BNA, Mercado Pago, también, además de vaciarnos la cuenta, nos sacaban préstamos. Y ese préstamo traía consecuencias legales para el usuario que después tenía que reclamar con el banco, demostrar que él no había sido, ver de qué forma podía evitar pagar un préstamo porque él había sido estafado y no había sido el beneficiario. En fin, esos problemas son la consecuencia de haber perdido esos datos sensibles. Por otro lado, tenemos la ruptura o la disrupción de los servicios. Esto afecta a la disponibilidad de esos servicios. Nosotros pensemos a Internet como una gran fuente de servicios. Imaginen una empresa como Google que nos presta distintos tipos de servicios, a lo mejor el más conocido o con el cual nosotros lo hemos conocido ha sido principalmente el de un buscador.
el que nosotros podíamos ingresar alguna palabra clave o frase y el buscador nos mostraba opciones, ¿sí? Ese es un servicio que presta esa empresa a nosotros los usuarios. Y el segundo servicio importante que presta es el Gmail. Yo creo que todo aquel que tenga un dispositivo con Android tiene una cuenta Gmail creada. Algunos tienen más de una. Y ese servicio tan importante que es el del correo electrónico, imaginen que el día de mañana es atacado, es afectado y nos quedamos sin nuestro correo electrónico. ¿Cómo sería la vida de nosotros sin ese correo electrónico con el cual nosotros trabajamos, estudiamos, nos comunicamos con la familia y muchas veces guardamos información? A veces mandamos una foto para guardarla en la casilla del correo o en ese espacio de almacenamiento de otro servicio que tiene Google, que es Drive. Imagínense ustedes entonces, si es atacado esa empresa con el objetivo de hacer caer y afectar la disponibilidad de esos servicios que cumple. Y vamos a hablar nada más que de Google. Imagínense de muchos otros servicios que tenemos en la red. Por otro lado, hablamos de la explotación de las vulnerabilidades, que vuelve a atacar a esto de la integridad y la confidencialidad cuando se ven comprometidas. Imaginen, otra vez, hemos estado hablando toda la tarde que nuestros datos están en todos lados. Hoy por hoy, en este mundo en donde está todo tanta tecnología, Cristian me dice que se corta la imagen. ¿El audio se escucha bien? Sí, profe, usted se lo escucha bien. Sí, se lo escucho. Bueno, no me miren entonces, yo hablo nada más. Volvemos, entonces. ¿Querés apagar la cámara? Dale, yo apago la cámara, sí. Ahí está, vemos mejor. Yo apago la cámara. Entonces vamos de vuelta. Te escucho cortado. Vamos de vuelta a esto en lo cual, ¿qué pasaba cuando Marci creo que se cortó el... La cámara mía la apagué para que no, porque yo te escucho cortado, puede ser los datos que estén mal. Pero sí, ahí ¿sabes qué? Era la pantalla que nos estabas compartiendo. Listo, volvemos. Hablamos entonces del tema de la explotación de las vulnerabilidades. Muchas veces nos roban la integridad de nuestros datos y sobre todo la confidencialidad que los datos que nosotros tenemos sobre nuestros datos en las redes. Por otro lado, el daño a la reputación. Vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo de una empresa que había sufrido un ataque, un ciberataque, y su reputación ha caído tanto que han tenido pérdidas millonarias. Recién una de ustedes, de sus compañeras, hablaba de que no confiaba mucho en Mercado Libre porque le pedía muchos datos y porque le pedía los datos biométricos y porque ella ya ve afectada su credibilidad con respecto a esa empresa. Por lo tanto, su confianza va decayendo. Imagínense cuando una empresa es atacada, se logra ese objetivo y quedan nuestros datos, los datos que nosotros tenemos en esa empresa, quedan a disposición de un ciberatacante, ¿sí? Obviamente su reputación se ve desgastada y como consecuencia el siguiente impacto, que son los costos financieros que trae. En principio esa empresa, muchos usuarios van a empezar a migrar, van a empezar a irse a otras empresas que presten tal vez el mismo servicio, pero de que han invertido tal vez un poco más en seguridad y que yo tengo un poco más de confianza porque por lo menos no hay noticias de que haya sido sujeto de ataques. Bien. Pasamos... Sí. Bien. Los impactos en la sociedad. Bueno, algo que tenemos mucho miedo muchas veces, que es la pérdida de la privacidad, ¿no? Esta privacidad que tenemos nosotros, que se puede ver comprometida de alguna manera. La privacidad visto desde el punto de vista de lo cual no queremos que se vea. Hoy hay mucho influencer, mucho Facebook, mucho TikTok, y es muy común
de que la gente se saque fotos, se saque video, tome video, lo suba a la red. No sé, nos vamos a comer con amigos a un restaurante y hay alguno que le saca foto al plato de comida. O sea, todo aquello que estamos haciendo lo estamos publicando en la red. Es verdad de que, supongamos, lo publicamos en una red como Instagram o como Facebook y quienes tienen acceso a esa información son esos seguidores que nosotros le hemos permitido que sean parte de nuestro grupo selecto. Sin embargo, piensen ustedes en la información que estamos dando a aquel que sabe que en este momento yo estoy en algún lugar lejos de mi casa. Estoy almorzando con un amigo, por lo tanto me puedo llegar a demorar. Y estamos perdiendo muchas veces ese tema de la privacidad o la comprometemos muchas veces nosotros mismos. Recién el profe nos contaba quién era el sujeto más vulnerable o cuál es el eslabón más débil de la cadena de vulnerabilidad. Y los chicos, yo podría leer por el chat que hablaban de la capa 8 del usuario. Es justamente nosotros, los usuarios, el eslabón más vulnerable que hay. Por otro lado, tenemos lo que es la desconfianza en la tecnología. A medida que nos vamos enterando de esto que va pasando, de los distintos ataques y todo lo demás, hay mucha gente que reduce su confianza. Últimamente, hay un grupo muy selecto para elegir a las víctimas, sobre todo de las estafas, que son las personas mayores de edad. Y son, por un lado, las personas a las cuales tal vez les cuesta un poco más el acceso o el uso a la tecnología. Y al enterarse o al ser víctima de un ataque o un ciberataque, obviamente su confianza decae en la tecnología y hay hoy mucha gente de distintas edades que no quiere saber nada. A esta gente, en un momento, pensemos en una persona de la tercera edad, en donde de ir a cobrar al banco en efectivo, le dieron en un momento una tarjeta de débito y le pidieron que cobre en un cajero electrónico. Y le costó un montón, y hay gente que hasta el día de hoy no se puede acostumbrar y prefiere ir al banco, hablar con un humano y que el humano le entregue el dinero. Después, a esta misma gente, la tecnología avanzó y le dijo, ahora son todos billeteras virtuales. Nosotros te vamos a depositar el sueldo y vos podés ir con tu celular y hacer la compra con un código QR en cualquier lugar. Esta gente que le costó adaptarse a una tarjeta de débito, ahora tiene que moverse con un celular para hacer todos estos movimientos. Y somos todos. Más, menos grande, los chicos tal vez con un poco más de cintura, pero estamos todos en la misma. A medida que van sucediendo y nos vamos enterando de estos hechos, nosotros vamos perdiendo, nosotros como sociedad, vamos perdiendo esa confianza en la tecnología. Y voy a volver a un ejemplo también que se tomó hace poquito en esta clase de hoy. Con todo esto que está pasando, yo tengo miedo de cargar mis datos. Lo decían recién, creo que una de las chicas de clase. Bueno, es uno de los impactos que tenemos. Por otro lado, lo que es el crimen y la delincuencia. Cada vez hay más crimen o actividades ilegales por las cuales se están acrecentando. Inclusive podemos recibir llamadas desde un penal, de una persona que está recluida en un penal, pero tiene acceso a la tecnología y nos llama y nos intenta engañar de alguna forma, robarnos nuestros datos privados, robarnos nuestros datos de acceso a las billeteras virtuales y de alguna forma poder acceder a nuestra información. Esto se va incrementando. Otro impacto son las amenazas a la infraestructura crítica, que imagínense en ustedes, hasta creo que fue el año pasado o el anteaño, hubo un aviso, los chicos de ciberseguridad se deben acordar, en el cual se había atacado al RENAPER. El RENAPER es el organismo del Estado que se encarga o administra los datos personales de toda la nación, ¿sí? Y entre sus funciones está la de emitir los DNI,
los DNI de cada uno de nosotros. Bueno, la base de datos de RENAPER o parte de la base de datos de RENAPER había sido robada. Todavía no se sabe de qué forma o de qué forma accedieron. No había sido comprometido el total de la base de datos, pero sí una buena porción de datos. Y estos datos los subieron a la Internet Oscura, a la Dark Web, y estaban disponibles. En un principio pedían una recompensa en Bitcoin y después lo abrieron para todo el mundo, para que todo el mundo pueda acceder. Y esto estábamos hablando del RENAPER, el que tiene todos, absolutamente todos nuestros datos, hasta una foto nuestra tiene, nuestra huella digital, todo. El impacto en la economía. Bueno, obviamente, a medida que van suscitando estos hechos, la economía se ve afectada de distintas maneras. ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo? Podríamos estar expuestos a una estafa, por ejemplo. Exactamente. Estamos, de hecho, expuestos siempre a una estafa. Siempre. No sé si a alguno de ustedes les pasó, me imagino que a varios, habrán recibido alguna vez un llamado de alguien que se hace pasar por alguien de Mercado Libre o por alguien de algún organismo del Estado o por alguien de algún banco y le intentaba ofrecer algún beneficio a cambio de datos personales. Ahí tenés un ejemplo. Sí, Cristian. Yo me pregunto si el Estado a la empresa esta que escaneaba a las personas, digamos, puede actuar en contra de ella, porque ¿quién te escanea un ojo hoy en día y te da plata? Bueno. ¿Y para qué? Bien, se abrió una investigación, sí, actuó la justicia. De hecho, detuvieron a 3 o 4 personas que actuaban en representación de esta empresa por la averiguación del hecho. A ver, ¿qué están haciendo? ¿De qué se trata? Hoy hay una investigación abierta y ya no están tomando estas muestras del iris, ¿sí? De esa forma ha actuado la Yo justicia. creo que a nivel país nosotros estamos vulnerables en todo. ¿Por qué? Porque se abrió una investigación. Esa investigación hasta que no llegue a algo, pero ya escaneó, andás a ver cuántas personas con ignorancia, digamos, a estas situaciones, porque eran colas y colas, porque se lo mostraba en en la tele, digamos, informativa, y se veía que la gente contenta iba por, no sé, creo que $5, por decirte, se escaneaban, y hoy en día le pueden joder la vida, por decirte. Y a nivel país, porque estamos atrasados en todo, porque para eso hay que actuar muy rápido, muy rápido. Sí, a lo mejor en la región no somos pioneros en ciberseguridad. Sí hay una dependencia hoy que viene del Estado Nacional y también acá en la provincia que tienen sus secciones de ciberseguridad en donde se estudia, se capacita, se investiga en muchos casos. En el caso del iris, del escaneo de iris que vos comentás, hoy para abrir una cuenta, una caja de ahorro, por ejemplo, lo único que necesitas es un celular, un número de documento y el número de trámite que está en el documento. Y como medida adicional, te piden que te escanees la cara, en donde uno de los datos más importantes es justamente los ojos. Quieren ver el iris. Imagínate esta gente que tiene hoy esa base de datos donde tiene el nombre de las personas que se han escaneado, seguramente les habrán pedido otros datos más, y pueden abrir cuantas cuentas que quieran para mover activos, para mover dinero en negro, si quieres, o dinero que tenga que ver con el narcotráfico o con la trata de personas. Y
estos sujetos que se han escaneado el iris hoy ni siquiera saben que eso existe. Algún día, cuando haga una cruzada el Banco Central con tus datos, te va a decir, che, vos tenés una cuenta abierta en tal banco. No, nunca abrí la cuenta. Bueno, anda a escanear el ojo de vuelta. Estas estafas que van a suceder, que vienen sucediendo, de hecho, también tienen ese impacto dentro de la economía de la región, de la economía del país. Los bancos prestan plata de buena fe a este sujeto que a través de un celular y que tiene supuestamente la identidad corroborada y en realidad no lo es. Y después es el litigio en el cual yo no pedí nada, el banco vos lo pediste y bueno, alguien va a sufrir ese impacto económico, el usuario o el banco. Es de hecho inclusive hoy que se están ofreciendo algunos seguros bancarios. Antes era por la salidera bancaria, si te robaban en el cajero. Hoy hay seguros por las dudas, sufras algún tipo de estafas de estas virtuales. Y por último, las dificultades en la gobernanza y en la política. Cuando hablamos de gobernanza y la política, no nos referimos a un Estado en sí, no hablamos de un país, no hablamos de una provincia, de un municipio, sino que también incluimos a la gobernanza dentro de cualquier institución, ¿sí? Imagínate una empresa que también tiene su política. Si su política de ciberseguridad no es buena, también tiene una gobernanza esa institución y de qué manera van a afectar cualquier tipo de intrusión o de ciberataque que suceda dentro de la institución. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No, muy claro, profe. Bien, gracias. Bien. Recién el profe nos contaban que eran las vulnerabilidades. Y acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir, o vamos a aclarar, primero lo que sucede son las vulnerabilidades. Son esos errores que existen, que en el momento que los detectamos se convierten en amenazas. Y esa amenaza está latente hasta que en algún momento se convierte en un ataque. ¿Sí? Entonces, primero viene la vulnerabilidad, después viene la amenaza y después viene el ataque, que es a lo que tenemos que tratar de no llegar. Las amenazas se miden de acuerdo a su intención, en las cuales tenemos las intencionales y las no intencionales. Cuando hablamos de las amenazas intencionales, son ellas a las cuales estamos sujetos o el sujeto está intentando atacarnos a propósito, ¿sí? Hay una intención de lograr algo. Por ejemplo, recién el profe, creo que se le cortó justo el audio ahí, habló de los ataques de denegación de servicios, que es cuando se ataca a algún servidor para evitar que ese servidor pueda prestar un servicio. No sé, eso es un ataque intencional. Hay intención de dañar a ese servidor para que no preste el servicio. Otro tipo de ataque puede ser las técnicas de ingeniería social, también hemos estado hablando de ello, el phishing es una de ellas. Y por otro lado también puede ser, no sé, la propagación de código malicioso, ¿sí? Esto de enviar virus o enviar pequeños exploits para obtener algún beneficio, lograr entrar o abrir alguna puerta para acceder y más adelante lograr algo nuevo. Entonces hay una intencionalidad, ¿bien? Por otro lado, están las amenazas que no son intencionales. Aquellas en las cuales accidentalmente podemos poner en riesgo la información que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay un incendio en el lugar en donde se encuentran nuestros servidores, ¿sí? El incendio es accidental, pero la información que está en nuestros servidores se puede ver afectada, dañada de alguna manera por ese incendio. No es intencional, hubo un cortocircuito, se nos quemó la información, chao. Esa amenaza se convirtió en un problemón para nosotros. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser, también nos había hablado el profe un poco, la falta del entrenamiento, de negligencia que puede tener el personal de una empresa, ¿sí? Generalmente porque no está capacitada, la empresa no lo ha capacitado, no se les ha enseñado, no hay una política clara de seguridad.
entonces tengo una contraseña que es muy débil, muy fácil de adivinar, o tal vez no me han explicado que debo evitar esos correos electrónicos maliciosos en donde me ofrecen y me dicen, mira, hoy, por ejemplo, a mí me llegan mucho de la AFIP mensajes que dice regulariza tu deuda y me piden que descargue un archivo. Gracias a Dios, AFIP, no te debo nada. Entonces yo sé que no tengo que abrir esos archivos. Ahora, me llega en la cuenta del correo un usuario que no está capacitado o no entiende bien de dónde viene el mensaje, lo puede abrir por curiosidad o para si ha llegado mi trabajo es por algo, y acabo de comprometer entonces esa computadora, por empezar. Y desde ahí vemos, ¿sí? No hubo intención de esta persona de infectar esa computadora. En realidad, él faltó o su negligencia tenía que ver con el desconocimiento. La intención del atacante existía, pero de la persona que terminó infectando esa computadora, o sea, de ese empleado que sin querer infectó la computadora, no tenía intención de hacerlo. Y otra tiene que ver, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre que habías dado vos, María Rosa. No sé si te gusta María o te gusta Rosa o María Rosa. Me gusta más Rosa, pero Rosa, ya bien. la mayoría me dice María Rosa. Bueno, qué sé yo. Bien. Yo para identificarme siempre pongo así, porque bueno, en el trabajo pienso que queda más formal y todo, y por las asistencias, cuando voy a algún curso, porque bueno, por los nombres, ¿viste? Más formalidad, pero bueno, sí me gusta más que me digan Rosa. Bien, Rosa, entonces vos habías hablado de que habías dejado tu correo electrónico abierto, nos había contado esto, y que una colega enviabas mail de tu correo, porque para ella le era simple, estaba abierto, ¿para qué voy a abrir el mío? Si Claro, estaba es el de que lo ella abierto? hacen siempre, se sientan en una computadora y ahí está. Si está abierto el sistema donde nosotros cargamos los datos con esa clave, resulta que después no pueden firmar y claro, no van a poder firmar porque estaban con la clave de otro que es empleado, no es funcionario. Claro, bien. Ahí es claro de que hay una vulnerabilidad, que no es intencional. Yo puedo dejar archivos abiertos, puedo Claro, es dejar por un Word. inocencia, dicen, no, total no pasa nada, qué sé yo, y dejan guardadas las claves, de todo tienen guardadas las claves, entonces viene, entra a una página, ya está el correo, ya está esto, lo otro. Y sí, bueno, por suerte no ingresa nadie a nuestra oficina, nadie ajeno, pero bueno, pasa de sentarse en una computadora y hacer cosas. Y empezar a hacer, y ni se fijan qué sesión está abierta, de quién es, nada. Bien, bueno, eso es una amenaza y en la cual la organización a donde vos trabajas debería capacitar al personal y decirle, no dejen archivos abiertos, no dejen secciones abiertas, porque cualquier persona puede llegar a sentarse y leer información que no le corresponde como mínimo. Y bueno, lo que pasa es que, mire, yo trabajo en el Poder Judicial, o sea, si a uno le dan una clave, o sea, de por sí uno tiene un correo, todo el mundo tiene un correo, hasta un chico tiene un correo, entonces cada uno tiene su clave, ¿para qué? Porque uno sabe que con esa clave pues, se puede ingresar, entonces uno cierra sesión e ingresa solo con su clave, porque bueno, porque solo él tiene acceso, porque él es dueño de sus datos y de todo, entonces eso ya es obvio, no es que tenga que haber una capacitación, o sea, si a cada uno le han dado un correo, si a cada uno le han dado con ese correo una clave, le han dado un usuario y una contraseña para ingresar al sistema, es porque cada uno tiene lo suyo, o sea, y cada uno tiene sus responsabilidades también. Sí, seguro, pero... Sí las hay las capacitaciones, lo que pasa es que hay un descuido por inocencia, por decir, bueno, por hacerlo rápido, que voy a estar entrando y saliendo. Yo por lo menos no tengo pereza. Bien. Pero hay ¿Saben? gente que sí. ¿Escuchaste hablar, a todos les pregunto, ¿escucharon hablar lo que es un rubber ducky o un patito de goma? No. Un rubber ducky, también, o su tradición sería algo así como patito de goma, es un dispositivo USB que simula un dispositivo de entrada y salida, en el cual, en ese dispositivo, nosotros podemos cargar una serie de código malicioso para lograr algo. Si yo paso por tu oficina y vos te levantaste, te fuiste a buscar un café
dejaste la sesión abierto, yo puedo enchufar ese USB en cualquier puerto de la computadora, mejor si es el de atrás para que no lo veas, y este dispositivo, sin que yo toque nada, ejecuta un código como si fuese ingresando órdenes por teclado, te infecta la computadora, me permite acceder y a partir de ahí, en cualquier momento, y no cuando vos vuelvas, sino que en cualquier momento, mañana, pasado, el mes que viene, yo puedo entrar a tu computadora porque lo acabo de dejar comprometido. Si yo dejo mi sesión abierto, esos dispositivos USB tienen trae muchos problemas. Un Jabberwocky se consigue por Amazon por $3 y te lo mandan a la Argentina. Así de grave. Y yo pienso que esos inhibidores de alarma también los deben vender por internet, no sé. Sí, se consigue. Se consigue todo. No sé. Y si no hay manera de fabricarlo, si hay manera de fabricarlo. Sí, todo está en internet, todo enseña. Bien. Bueno, las amenazas también se clasifican de acuerdo a cuál es su origen. Pasemos la diapo, Marce, por favor. Sí. Bien. Decía, las amenazas también se clasifican de acuerdo a cuál es su origen. Tenemos amenazas internas, que son la que se da dentro de una misma organización, ¿sí? Por ejemplo, esto que hablamos recién de un empleado que ha dejado una sesión abierta. Entonces, esa amenaza es interna, está sucediendo dentro de la misma organización. Y facilita muchísimo el ataque de los intrusos. Esta amenaza interna, si la relaciono con las amenazas que acabamos de ver, puede ser intencional como puede ser no intencional. Puede ser intencional, por ejemplo, en el caso de un empleado que está disconforme con la organización, con la empresa a lo mejor, entonces abre puertas o infecta una computadora o un servidor en forma intencional para atacarla en ese momento o después. Entonces esa amenaza interna se convierte en un dolor de cabeza para la organización, tal vez porque no tenía los suficientes controles que debería tener de ciberseguridad para evitar que esto suceda. Ese usuario a lo mejor tenía más atributos de lo que debería haber tenido. También las amenazas pueden ser externas. Las amenazas externas es cuando viene desde afuera, es tal vez una de las más conocidas, en donde el sujeto intenta a través de distintos métodos atacar un sistema, ¿sí? Empiezan a explorar puertos, buscando cualquier vulnerabilidad para poder entrar ahí. Pasa la diapo, Marce, por favor. Sí. Mira, de ellos les estaba hablando, ¿sí? Las amenazas externas son como la más común. Hay un montón de tipos de amenazas y no sé si escucharon hablar bueno, yo les voy a hablar de algunos términos que para muchos tal vez es nuevo, a otros ya sé que lo conocen, de lo que es un honeypot o un tarrito de miel. No escuché hablar yo por lo menos, no sé mis compañeros. Bien. Bueno, Cristian, yo sé que vos lo conoces porque estuvimos hablando de eso hace unas semanas atrás, así que, y varios chicos yo sé que ya tienen idea de qué se trata. Un honeypot es, a ver, ustedes imagínense un tarro de miel que lo abrimos en el fondo de casa, ¿qué va a pasar? Tengo un tarrito lleno de miel y lo pongo en el fondo de mi casa. Lo abro, lo destapo y lo dejo así abierto ahí en el patio. Un par de días lo dejo. ¿Qué va a pasar? Se llena de insectos. Bien. Van a venir de todos. Mosquitas, van a venir abejas, hormigas seguramente. Porque en realidad esto es como un llamador. Y ahí Cristian nos está diciendo por chat. Es para llamar a los atacantes, ¿sí? Un honeypot es un servidor que se configura de modo de que simula estar conectado a la red internet y de que es vulnerable y que presta servicios. Entonces muchos hackers del mundo lo empiezan a atacar.
intentan ver, a ver, qué puedo sacar de ese servidor, a ver cuáles son los servicios que presta, qué información tiene, y lo empiezan a atacar. A través de la ingeniería, un profesional de la ciberseguridad va aprendiendo cuáles son los métodos de ataque de los hackers. Entonces vamos aprendiendo de este modo y recolectando información respecto a cómo son esas amenazas externas, de qué forma nos pueden atacar. Y ahí aprendemos cuáles son los lenguajes que están utilizando, cuáles son las herramientas, cuáles son los tipos de ataque que están haciendo para poder acceder a ese servidor. ¿Sí? Es una técnica entonces que sirve para atraer a distintos hackers que hay por todo el mundo, en el cual el que instale ese servidor, que en realidad no hace nada, le hace creer al hacker de que le pueden robar información, pero en realidad está totalmente controlado. Si ustedes después buscan la palabra honeypot en YouTube, por ejemplo, van a ver un montón de ejemplos. Ya hay algunos en donde están en vivo y ustedes ven los ataques, cómo vienen de distintos países y los atacan, llegan los ataques constantes a ese servidor tratando de robar algo y en realidad a ellos, a ese hacker se lo está robando. Esa es la forma en que nosotros podemos estudiar esas amenazas externas, algunas de esas amenazas externas, en la cual vamos recolectando información, vamos aprendiendo respecto a cómo nos atacan. ¿Bien? Ok. ¿Qué dudas? ¿Consulta hasta acá? Yo sí, No, profe, siga. ¿cómo se escribe esto de honeypot? Honeypot, te lo escribo en el chat, de todos modos es honey de miel, put, de pote, en inglés. Ajá. Sería honeypot. Ajá. Bien. Bien, y el otro dispositivo que pueden buscar, no lo compren, el Rubber Ducky, pero sí pueden averiguar de qué se trata. Lo pueden encontrar como Rubber Ducky o USB Rubber Ducky, el patito de goma. Y son los términos que hemos hablado el día de hoy. Bien. ¿Otra consulta? No, por ahora no. Está todo claro. Bien. Entonces vamos a repasar. Principio, y esto es importante que ustedes se acuerden, lo primero son las vulnerabilidades, ¿sí? Son esas cosas que están ahí que en el momento que nos damos cuenta de que están, de que existen, pueden ser una amenaza. Si no tomamos acción sobre eso, se pueden convertir en un ataque. ¿Estamos? Bien. A continuación teníamos unos videos, Marcel. Sí, a ver. Bien. Bien. En el caso de Stuxnet, es una noticia que lo da CNN Chile. Dale play, Marce, porfa, y Sí. lo comentamos. Se denomina Stuxnet y es el primer virus computacional creado para sabotear físicamente a su objetivo. Según se especula, Israel lo habría utilizado para atacar las instalaciones nucleares de Natanz, en Irán. Veamos cómo funciona. Stuxnet tomó el mando del software que controla la central atómica y modificó la velocidad de rotación de las centrífugas para enriquecer uranio. Estas finalmente se desgastaron y quedaron inutilizables. Mientras las unidades se destruían, el virus enviaba información al controlador indicando que todo funcionaba con normalidad. Y así los operadores de la central jamás sospecharon de lo que ocurría hasta que fue demasiado tarde. Según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, existen documentos de la Agencia de Energía Atómica que señalan que entre fines de 2009 y comienzos de 2010, Irán debió reemplazar al menos 1000 centrífugas en su complejo de Natanz. El presunto culpable es obviamente Stuxnet. Sin embargo, la cifra equivale apenas al 10% de las centrífugas de la planta, por lo que estuvieron lejos de desbaratar el programa nuclear iraní. Pero puede que este no haya sido el único ataque Bien, que lo sufrieron. pausemos, Marcel. Sí. Los expertos en la materia. Ok. Hace rato el profe nos hablaba de cómo los ciberatacantes utilizan o es utilizada muchos de sus ataques para el tema de la guerra. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se lo utiliza. Se utilizó un virus en el cual se contagió el sistema, lo atacó, pero le mostraba a los ingenieros que estaba todo bien. Le decía, no, quédate tranquilo que está todo bárbaro acá. Pero por otro lado les venía destruyendo todos los servidores, les destruía los sistemas, lo hizo inoperable, pero cuando se dieron cuenta ya era tarde. ¿Sí? Bueno,
como este video vamos a subir en la plataforma un par más, porque estamos viendo que de tiempo estamos cortitos ya, así que vamos a tratar de ir a hacer el cierre de la clase de hoy. Le vamos a dejar en la plataforma el material de esta primera parte, además de otros videos que vamos a compartir con ustedes, porque nos gustaría después que lo comentemos en la próxima clase. Bien, en este momento somos material disponibles para ustedes por cualquier consulta, los escuchamos. Sí, profe, consulta. Diga. ¿Me escuchan? Sí. ¿Por dónde es mejor comunicarnos para que tengamos consultas durante la semana? Para comunicarte con nosotros, puedes Sí. hacerlo a través de la plataforma de la FACEN virtual. Sí. Bien, lo puedes hacer por ahí o por el grupo de WhatsApp, también depende. Bueno, ustedes tienen nuestros teléfonos ya ahí en WhatsApp, estamos con el profe Marce, así que estamos disponibles cualquier consulta. Buenísimo. Obviamente en horarios hábiles. Bien. ¿Otra consulta? Parece que no. ¿Profe Marce? Creo que estamos... sí, pueden hacer por consulta por WhatsApp, claro. Tratemos de que no se haga el grupo de WhatsApp un grupo donde se publique cualquier cosa, ¿sí? Porque la verdad que nos lleva bastante tiempo el hecho de ver un grupo, consultar, contestar, entonces tratemos de ver bien cómo hacemos la pregunta, ¿sí? Estamos, yo creo que ya por La hoy... Sí, ¿La Fede. diapositiva esa se la suben a la plataforma? La que estuvimos viendo ahora. A las diapositivas sí, sí. Bueno, creo que hasta acá llegamos el día de hoy. Para nosotros es un placer acompañarlos en este trayecto y los esperamos, Dios mediante, la próxima clase. Muchas gracias.